Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy tenemos un tema importantísimo, capital dentro de la doctrina espírita, la reforma íntima. Y el portador de la enseñanza de la palabra es el doctor Benjamín Arias, quien nos está conectado con nosotros desde Valledupar, de la Fundación y del Centro Espírita Hombres del Camino. Benjamín Arias Polo es médico, ginecólogo, obstetra, Universidad de Buenos Aires, presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar, director de la Fundación Hombres del Camino, médium y conferencista espírita a nivel regional y a nivel nacional. Para iniciar esta reunión vamos a pedirle a todos los encarnados y desencarnados aquí presentes que se unan conmigo para pedirle al Padre su apoyo, su sustento fluídico, para que esta reunión sea del mayor provecho para todos los que estamos aquí conectados y para todos aquellos que van a ver, escuchar, apreciar esta grabación posteriormente. Le pedimos al guía espiritual de Benjamín que pueda envolverlo con esos fluidos sutilísimos para que su verbo sea fluido, para que pueda preparar todo aquello, para que pueda expresar todo aquello que él ha preparado. Y todos nosotros, su auditorio, que seamos ese terreno abonado para que su palabra con semilla pueda germinar, dar frutos en nosotros, frutos de fe, de paz y de caridad. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Benjamín, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, Abel, y a todo el grupo, a todos los que están conectados en este momento. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empezamos con este hermoso y gran tema dentro de la doctrina espírita, reforma íntima espírita. Érase en un pueblito rural, había un joven que había terminado su primaria. Sus padres, al ver que en el lugar no había instituciones superiores y con el concepto que tenían que la mayor herencia que se le puede dar a un hijo es la educación, decidieron irse para la gran ciudad. El joven llega a la gran ciudad, termina su bachillerato, se va a estudiar la profesión, medicina. Después de terminar la medicina, se traslada a hacer una especialización a otro país. En este otro país, este joven, que tuvo una vida tranquila, que no hubo dificultades en su vida materiales, que sus padres lo educaron bajo los parámetros de una concepción religiosa. Semanal iba a estas reuniones religiosas y con el concepto que ellos tenían, el niño siguió, se formó, se educó, llegó allá a la especialización. Cuando ya estaba en este proceso de finalizar su especialización, después de una parranda con música vallenata, tragos, mujeres, después de estar embriagado por el placer, la comida, el sexo, al día siguiente se despierta este joven con un vacío existencial
¿Yo qué hago? ¿Yo qué estoy haciendo de mi vida? Dios mío, la vida parece que no tuviera sentido. He tenido de todo, lo material. Creo y creía que la felicidad estaba en esos momentos de placer, el momento del orgasmo, momento de la gula, momento de la alegría, la efervescencia por la droga, por el alcohol. Y al día siguiente, ese vacío interno, ese vacío interior, llorando, Dios mío. Si esto es la felicidad, si la felicidad es un segundo, yo no veo razón de estar acá en este mundo. Dios mío, dame otros parámetros, dame otra forma de vida para llenar este espacio interior, porque el espacio exterior lo he suplido con todo lo que me han dado mis padres. Dios mío, si es verdad que tú existes, demuéstramelo. Demuéstrame esa verdadera felicidad, que no sea de segundos, que sea una felicidad plena de 24 horas y de días y de semana. Ese joven, después de este día, este domingo, tuvo de haber expresado, de haber llorado, continuó su vida normal. A los 15 días se encontraba trabajando en una ambulancia, se hacían servicio de ambulancia en esa ciudad, en Buenos Aires, y con eso se vivía para mantenerse allá. Eran turnos de 12, de 8 horas, estaba en un turno de 8 horas. Después de terminar el turno de 8 horas, el médico que estaba con el chofer en la ambulancia toma un libro que había al lado de los dos. Y el médico lee el libro de los espíritus, Allan Kardec. Lo impresionó y lo primero que se le vino a la cabeza era charlatanería, brujería, cosa de brujas, del demonio. Y durante el turno de 8 horas empezó a hacerle bromas al chofer, que era el dueño del libro. El médico decía, mañana en El Espectador, en El Tiempo, en Colombia va a salir médico colombiano, anda en ambulancia con chofer argentino que es brujo. Y empiezo a hacerle broma yo todo el turno a este chofer mamándole gallos por lo del libro. Al final ya, cuando ya estábamos por entregar el turno, el médico agarra nuevamente el libro de los espíritus, y se introduce en el libro, y lo impactó, lo impresionó la introducción. Me impresionó para bien. Y el médico toma el libro nuevamente y lo pone en su lugar y se preguntaba, ¿y ahora cómo hago para pedirle prestado el libro a Juan? Se llamaba el chofer.
después de tantas bromas que le he hecho en todo el día, después de tanta molestia que le he tenido, amargándole la vida con el libro, no puedo pedirle libro en estos momentos. Esperaré. Y como a los 10 días nuevamente, se encontró el médico con el chofer, con Juan. Juan, ven acá. ¿Me puedes hacer un favor? Sí, doctor, dígame. Ese libro que tú tenías allá ese día. No, doctor, ya viene usted otra vez a molestarme, a hacerme bromas. No, 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 no. Y le dice el médico, Juan, no es broma, te voy a decir algo. Cuando estábamos terminando el turno, yo tomé el libro y me introduje. Y el libro me impactó, algo me impactó en el libro. ¿Por qué no haces el favor y me lo prestas? Doctor, si es así, yo se lo prestaré. Este libro me lo recomendó, este libro y otro que tengo en la casa, me lo recomendó mi psiquiatra, porque yo sufro de depresión, de angustia, soy bipolar. Y me dijo que leyera el libro de los espíritus y me dijo que leyera el libro del Evangelio, según la doctrina espírita, según el espiritismo, de Allan Kardec. Y yo abro el Evangelio, leo un pedacito y me alivio. Porque el doctor me dijo, cuando estés angustiado, cuando estés depresivo, abre el libro y lees un párrafo. Y yo lo hago y me alivio. Este libro es como un medicamento para mí. ¿No? Con mayor razón, Juan, préstame el libro. Doctor, yo se lo traigo después. Y me lo trajo después. Tomo yo el libro ya en la casa. Era tan ávida mi lectura que me lo leí en un segundo. Y en el respaldo del libro habían otros 4 libros más, que eran los libros de la codificación. El libro de los medium, el del Evangelio, el cielo y el infierno, la Génesis. Y me leí la codificación en poco tiempo. Y después, haciendo reminiscencia, Dios mío, eres tú el que me está señalando todo esto. Yo te esperaba que vinieras y, y te presentaras enfrente de mí, ese viejito de barba, sentado en una poltrona. Y mira lo que has hecho. A través de guías, a través de mensajeros, me has puesto un libro en mis manos. ¿Para qué? ¿Para qué este libro? Para que yo cambiara, para que yo llenara ese vacío existencial, para que ese dolor de sufrimiento que tenía dentro empezara a ser suplido por el conocimiento. Ahí empieza una reforma íntima en este joven. Ahí empieza un cambio en este joven que le cambió la vida en 360 grados, porque su vida era materialista. Su vida era lo que veía, creía. No creía en más nada. Creía en un Dios lejano, que como no lo veía, no sabía si existía o no, tenía la duda. Porque esa es las enseñanzas que se le dio en ese momento en lo espiritual. Un Dios que se visitaba cada semana, pero que no se practicaba nada para él en sus ideales. Comienza la transformación, comienzan los libros complementarios y ya hubo una autoformación porque no asistía a ningún centro, porque no sabía que tampoco habían centros donde se podía educar uno, donde se podía preparar uno espiritualmente. No conocía. Y empiezo a hacer esa reforma y empieza ese joven a hacer ese cambio.
a transformarse lentamente. Porque el joven pensaba terminar su carrera, su especialización en ginecología y llegar a su terruño. Y en su terruño empezar a trabajar día y noche para hacer dinero y seguir con sus placeres y seguir con sus gozos y llenarse de dinero porque pensaba que el dinero era la felicidad. Qué golpe se dio este joven cuando la vida le cambia y le dice que no, que lo material no es primero, que lo primero es lo espiritual. La vida empezó a cambiarle, a transformarle, porque cambió el rol. Primero lo espiritual, segundo lo material. El vacío existencial empezó a desaparecer. Empezó a llenarse con los conocimientos. Que esta doctrina empezó a suplir los vacíos que traía. Y empieza a trabajar en el cambio. Miren esta imagen que está ahí, de la oruga hasta convertirse en mariposa. Pero en ese transcurso hay cambios y hay transformaciones y hay etapas. Sabemos dónde estamos ubicados en este momento. Sé dónde estoy ahora. Cuando era el hombre viejo, no sabía para dónde iba. Ahora que soy un hombre nuevo, sé para dónde voy. Porque esta doctrina me está diciendo que hubo un ayer, que hubo un pasado, que mi espíritu es viejo, que había tenido vidas pasadas y que en esas vidas pasadas había hecho cosas buenas y cosas malas. Y que había una ley que se llamaba ley de causa y efecto, que tenía que pagar las cosas malas y las virtudes aumentarlas. Ese era el pasado. Conociendo el pasado y ahora en el presente tengo que cambiar, tengo que reformarme, tengo que modificar ese hombre viejo por un hombre nuevo en la espiritualidad. Y empieza el cambio en el ahora. Pagar las deudas del ayer, los daños que hice ayer, empezarlos a pagar desde ahora, ayudando y sirviendo a los demás. Pero también hay un futuro. La doctrina espírita te da un futuro. Te dice cómo es el futuro. Te dice que el espíritu supervive a la muerte. Te dice que mañana, si haces las cosas bien hoy, vas a estar mejor. Y que la felicidad puede comenzar acá mismo, en este plano donde estamos. Puede comenzar la felicidad. Cambiando, modificando. Como la mariposa, puedes empezar a volar, pero antes no volabas. Y el futuro va a ser mejor dependiendo de lo que hagas ahora, hoy, en el presente. Eso nos lo dice la doctrina espírita. Eso nos plantea la doctrina espírita como pasado, como presente y como futuro, para transformarnos, para mejorar. Y ese joven se siente hoy mejor que ayer, no feliz completamente porque estamos en estos planos inferiores, pero se siente con su conciencia tranquila, vislumbrando la felicidad ya. Y va a estar mejor todavía en el futuro. Si no hubiese hecho este cambio, estuviera lleno de dinero, pero siguiera con ese vacío existencial, pero siguiera con ese vacío de no saber para dónde iba, ni para dónde va. Casarse, tener hijos, el ciclo, comer, dormir y reproducirse, el ciclo fisiológico. Pero con estos conocimientos, cuando Dios se le aparece a través de unos libros, comienza el cambio, la transformación y comienza a sentir la plenitud de una felicidad que ya está allá, adelante. Ese joven da gracias
Ese joven le da gracias a Dios por permitirle mostrar el camino. Gracias, Dios mío. Gracias, bendita doctrina espírita. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. Ese joven era yo, hombre nuevo. Cambié. Vamos a ver qué es la reforma íntima. Según Ney Prieto Pérez, un brasilero que escribió un libro, Síntesis del Manual Práctico del Espírita, donde hace un recuento, que lo vamos a seguir a través de prácticamente toda la conferencia, de lo que es la reforma íntima. Es un proceso continuo de autoconocimiento, autoconocerme. ¿Y qué tengo que autoconocerme? Mi intimidad, mi conciencia espiritual, modelándolo progresivamente en la vivencia. No es para tenerla de teoría, sino vivenciar esta transformación, porque también podemos tener la transformación como una teoría y no avanzar. La vivencia, ¿cuál vivencia? La vivencia evangélica, la vivencia que nos deja el Maestro Jesús en todos los sentidos de nuestra existencia. O sea, cambia el rol. Este es como la experiencia del joven. Ya no es un joven materialista, ya es un joven espiritualista que trata de tener a Dios las 24 horas del día en su proceso, que trata de tener a Dios toda la semana, que trata de tener a Dios todo el año. Cambió la idea de ese joven, empezó a vivir. Es la transformación del hombre viejo cargado de tendencias y errores seculares en el hombre nuevo, actualmente la implantación del Divino Maestro, dentro y fuera de sí. A Jesús hay que tenerlo dentro de nosotros, pero a Jesús hay que ejemplificarlo fuera de nosotros, como el modelo, como el parámetro, como la guía a seguir. Ney Prieto empieza con esta definición, a hacer el proceso de tener una definición espírita. ¿Para qué y el por qué debemos reformarnos? Sí, porque puede ser antes, como cuando el hombre viejo, no sabíamos para dónde íbamos, andábamos perdidos, porque pensábamos que después de la muerte íbamos a la nada, que todo se acababa con la muerte, que el cuerpo se acababa con la muerte, y ni siquiera sabíamos que había un espíritu o alma, porque pensábamos que el cuerpo era espíritu y alma, y que todo se acababa con la muerte. Entonces, sabemos ya que la nada no existe, que existe un más allá, que el espíritu supervive a la muerte y que se lleva todas las cosas positivas y negativas, las emociones y los sentimientos, se va en su conciencia, porque la conciencia es un atributo del espíritu. Y se lleva todo ese legado al mundo espiritual. Y entonces, cuando sabemos que va a haber un más allá, un mañana, como nos lo dice la doctrina espírita, y que mañana vamos a estar mejor que hoy, entonces diré, tengo que hacer el cambio ahora, tengo que transformarme ahora para estar mejor mañana. Pero la gran mayoría de los seres humanos desconocemos cuál es el objetivo de nuestra vida, el hombre viejo. Y podemos pasar los 60, 70, 90 años acá en ese hombre viejo, porque nadie nos indicó, porque no tuvimos la inquietud de buscar, porque nos conformamos con lo que éramos. Sufríamos, pero no sabíamos por qué. Entonces, no es así. Tenemos que hacer el cambio. Cuando sabemos que el objetivo principal puede suceder alguna cosa de estas cosas, creemos que nosotros no requerimos cambio porque estamos cómodos de ser como somos y de la vida que llevamos. Es el conformismo. No hay cambio, yo no tengo que cambiar,
Yo debo ser el mismo, me siento bien así, y ya con lo que sé, basta. Que ya no tengo, a los 60, 70, 80, no necesito ninguna otra información, porque ya sé todo. Hay que cambiar, hay que modificar. Si estamos en los 90, si estamos en los 100, toda información que llega queda acumulada en nuestro periespíritu. Y esta información se va con el espíritu al mundo espiritual. Entonces, toda información, tanto intelectual como moral, que recibamos, se va al mundo espiritual con nosotros. Entonces, todo lo que se aprenda hasta el último día que estemos acá, se va con nosotros. Entonces, sí hay que hacer el cambio. Y la otra opción del cambio, si somos conscientes que necesitamos cambiar, no sabemos cómo hacerlo por falta de orientación, por no saber dónde encontrarla, por falta de voluntad, por el medio social donde nos desenvolvemos. Esta es otra causa de por qué no cambiamos. Porque no hay instituciones que nos eduquen, porque no hay una orientación, porque no hay un maestro que esté por encima de nosotros para educarnos. Y no sabemos dónde encontrarla. Y tampoco tenemos la voluntad, que es el motor, que es el dinamo, para impulsarnos a encontrar ese cambio y esa transformación. La doctrina espírita nos dice cómo cambiar. La doctrina espírita tiene escuelas de cambio. La doctrina espírita tiene cursos para que modifiquemos y cambiemos y aprendamos a modificar. Porque no es decir, cambien, refórmense, no. Tiene que ser una forma estructurada, una forma educada, con parámetros que vamos a anunciar después, de cómo debe hacerse ese cambio, de por qué debe hacerse ese cambio, de la justificación de hacerse ese cambio. Entonces ya la voluntad toma una concepción diferente, porque ya sabemos, tiene sentido en nuestra vida para dónde vamos. Me acuerdo del gran psiquiatra Víctor Frank, en su libro La búsqueda de sentido, de la logoterapia, que cuando ya tenemos un sentido, cuando tenemos una brújula, cuando queremos y sabemos dónde vamos a llegar, la vida nos cambia. El sentido de vivir, la esperanza en algo. La doctrina espírita ya nos las está dando, el Consolador nos las está dando. Una esperanza que mañana vamos a estar mejor que hoy, que vamos a ser verdaderamente felices, que vamos a llegar a la plenitud. Ya hay una diferencia en lo que no sabíamos antes, que no sabíamos para dónde íbamos, ni qué iba a pasar, porque tampoco sabíamos qué iba a pasar cuando desencarnábamos. Ahora es diferente, porque tenemos el conocimiento, sabemos para dónde vamos y debemos llegar allá mejor que lo que llegamos. Entonces, ahí está el aliciente de la doctrina espírita para hacer del por qué esta reforma. ¿En qué se basa la reforma íntima? El primer error que cometemos los seres humanos es creer que nos conocemos. Y ahora vamos a ver qué creemos que nos conocemos. El primer paso de la reforma íntima es saber que no nos conocemos o que nos conocemos mal. Creemos que somos buenos o malos porque no sabemos distinguir el bien del mal. ¿Por qué creemos y por qué sabemos que nos conocemos? Miren lo que pasa a veces. Tenemos una identidad filial, tenemos nombre, edad, sexo, nombre de nuestros padres, estado civil. Y con estos datos, esta identidad filial, yo antes pensaba cuando era el hombre viejo, que será Benjamín Arias. Qué ignorante estaba, confundiendo el cuerpo con el espíritu, confundiendo que mi identidad filial era yo, era mi personalidad. Después identificamos la identidad personal, el cuerpo. Entonces asociamos el cuerpo con la identidad filial y creemos que esa es nuestra personalidad.
que ese es nuestro estado de conciencia. Y dejamos a veces que el cuerpo haga todo el proceso fisiológico. El cuerpo pide comida y le damos comida. El cuerpo pide sexo y le damos sexo. El cuerpo pide placer y le damos placer. Porque pensamos que el cuerpo es el que dirige, el cuerpo es el que manda. Y lo complementamos con la identidad filial. Qué engañados estábamos en creer que éramos nosotros, que éramos cuerpo, nombre, lugar de nacimiento, padres y toda la filiación y las costumbres de un pueblo que estaban a nuestro alrededor. Eso éramos nosotros. Pero cuando ya nos introducimos y empezamos a vislumbrar y a conocer la identidad espiritual en todos los mecanismos intrínsecos que tiene, la cosa cambió, la cosa se modificó. Ahí es donde este joven hace el cambio, porque el joven era el hombre viejo, nada más, era identidad filial, identidad personal. La identidad espiritual no la conocía. Los padres le habían enseñado que había que ir los domingos a una iglesia, estar allá sentado, ni saber por qué, escuchar a alguien hablar. Y ya con ese cambio ya era transformación y ese cambio era modificación. Y no es así. Tenemos que educarnos en lo espiritual, educar el alma, transformarnos el alma. Hay escuelas del alma. La doctrina espírita tiene centros espíritas en todo el país de Colombia y en todos los países del mundo donde se educa el alma. Es una escuela del alma para transformar esta alma. Esta alma que está ahí en el centro del dibujo que están viendo. Ese espíritu que está ahí y que se irradia en todo este cuerpo. Miren todas las estructuras del cuerpo. La periferia, toda la periferia del cuerpo. Miren el engaño que creíamos que yo era el cuerpo ese, pero que no había alma, que no había espíritu en ese cuerpo. Y que cuando ya moríamos, desencarnábamos ese cuerpo, el cuerpo y el espíritu desaparecía. No es así. En el espíritu está el periespíritu, que es el que está uniendo este hilo que une al cuerpo con el espíritu semimaterial, este halo, este fluido. Y en ese periespíritu se lleva toda la memoria, está toda la memoria de nuestras vidas pasadas y de nuestra vida actual. Todo eso nos lo llevamos cuando vamos al mundo espiritual. Y allá nos preparamos nuevamente, nos dicen las falencias que tuvimos acá, las fallas que tuvimos, y nos envían nuevamente con algo que se llama reencarnar. El espíritu viejo viene nuevamente a una carne nueva y comienza otro ciclo de mejoramiento. El Padre nos da tantas oportunidades, las que sean necesarias para mejorar, para llegar a la perfectibilidad. Y nos los da a través de la reencarnación, de la hermosura que es la reencarnación, de esa ley de Dios que es la reencarnación. Maravilla, ley de Dios, porque son las múltiples oportunidades que un padre puede darle a un hijo para que el hijo se modifique y para que el hijo crezca. Ahí está el fundamento de la reencarnación en los procesos que la doctrina nos habla. Clases de personas que hacen el bien y o no hacen el mal. Las que hacen el bien por aparentar, para que el mundo los vea. Esos grandes filántropos que hacen donaciones y los publican en los diarios. Esas grandes personas que están dando la limosna y piden que le tomen fotos mientras está dando la limosna. O que todo el mundo sepa que yo di, que yo ayudé. Esas son las personas que podemos hacer la caridad para aparentar. Quedamos, pero no lo estamos haciendo de corazón. Los que lo hacen por temor, por miedo, porque si no lo haces te vas al infierno, porque si no lo haces te vas a quemar eternamente, porque si no lo haces vas a estar mal después. Cuando no son las corrientes religiosas, son las corrientes educativas. Cuando no son las corrientes educativas, los padres, el temor. Tienes que hacerlo así, o de no, te pasa esto.
las que esperan recompensas, que hacen el bien para esperar recompensas, para esperar que le suplan después. Yo te doy esto y después tú, yo te invito a almorzar hoy y después tú el próximo domingo tienes que invitarme a almorzar a mí. Eso ya tiene recompensa, ya eso no es dar, ya eso es un intercambio. Entonces, cuando damos, cuando hacemos la caridad, no debemos esperar nada a cambio. Los que la hacen por amor, que son los verdaderos. Cuando ya hacemos el cambio del hombre viejo por el hombre nuevo, tenemos que hacer y servir por amor. No esperar nada, no aparentar nada, no tener miedo de nada, porque ya tenemos esclarecido en nuestros conocimientos de que hay que ayudar, de que hay que servir, de que hay una ley que se llama ley de causa y efecto, que de lo que dependemos que de lo que depende que hacemos hoy, así será nuestro futuro. Y el pasado, tenemos que reconciliarnos con el daño que hicimos en el pasado. Entonces, con esta visión, con este consuelo que nos da la doctrina espírita, ya sabemos para dónde vamos y sabemos cómo vamos y qué debemos hacer en el trayecto de ese camino, de esa oruga hasta esa mariposa. Hay fases, hay mundos inferiores, hay mundos inferiores, hay mundos superiores, mejores que el nuestro, donde vamos a obtener la plena felicidad. Hay mundos donde ya llegaremos a la felicidad, a la plenitud. Todos estos mundos que vamos escalando nos van llevando a esa plenitud, a esa verdadera felicidad de parámetros que al final llegaremos, que al final estructuraremos, pero que Dios nos está reconduciendo para llegar allá. Entonces, con las bases que nos está dando la doctrina espírita en estos momentos, tenemos que empezar a hacer el cambio y hacerlo en nosotros. Y nadie podrá hacer ese cambio por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Mi papá, mi hermano no puede hacer el cambio. Ellos pueden darme información de cómo debo cambiar. El dirigente espiritual me está dando información de cómo debo cambiar. Pero el verdadero cambio tengo que hacerlo yo, en mi interior. Nadie lo puede hacer por mí. Y era lo que pedía el Divino Redentor. Anda, ve, está sanado. Anda, ve y no peques más. Empieza a hacer el cambio de tu vida. Porque si no haces el cambio de tu vida, te podrá suceder nuevamente esto o cosas peores. Y con el cambio, cuando empezamos a hacer el verdadero cambio, lo hacemos de corazón y lo hacemos por amor, la vida nos empieza a cambiar, a modificar. Empieza a llegarnos todas las estructuras por ley de causa y efecto que nosotros ni esperábamos. Empieza a llegarnos todas las cosas buenas y empezamos a salir de ese antro que a veces llamamos mala suerte, que no existe la mala suerte. Las cosas que nos suceden es porque en el pasado hicimos cosas negativas y lo que nos va a suceder en el futuro es porque ahora estamos haciendo cosas positivas, nos va a ir bien en el futuro. Y si hacemos cosas negativas, nos va a ir mal en el futuro. Entonces depende de nosotros el proceso, no de Dios ni de más nadie. Depende exclusivamente de nosotros, nuestro futuro. Nuestro futuro lo sembramos nosotros por el libre albedrío. Yo decido qué siembro. Si siembro el mal, me irá mal. Si siembro el bien, me irá bien. Entonces, hay que hacer este paso, hay que dar este paso. Herramienta para hacer la reforma íntima. El evangelio, el legado que nos dejó el Maestro Jesús. Primero tuvimos a Moisés. La primera revelación, Moisés con los 10 mandamientos, que no cambian, que no se modifican, que deben cumplirse al pie de la letra. Después viene, como habíamos olvidado y como éramos tercos y rebeldes, viene el evangelio, viene Jesús con el evangelio, viene la nueva, viene la ley del perdón, la ley del amor. Y Jesús tumba los parámetros de la ley vieja, del código Hammurabi, del código de un rey. A pesar que teníamos los 10 mandamientos, no lo sabemos manejar todavía. Y seguimos manejando el código Hammurabi, el código viejo.
Y viene Jesús a traernos, a transformar a la humanidad en dos, antes de él y después de él. Todavía seguimos hablando de él. No seguimos hablando de Nerón, no seguimos hablando de los grandes, exitosos políticos del momento. Hablamos de Jesús. Se sigue hablando de Jesús. Porque hay que seguir el evangelio. Porque hay que seguir el proceso con el evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y ahí está. La doctrina espírita es cristiana, el cristianismo primitivo. El espiritismo es cristianismo primitivo, es sinónimo. Tenemos la ley de reencarnación también como parámetro para reformar. Ya les hablé un poquito sobre la reencarnación. Un parámetro para reformarnos. Una oportunidad que nos da Dios para venir y venir todas las veces que sean necesarias. Para avanzar, para progresar. Podemos quedarnos estancados en algún momento de nuestras vidas o de una encarnación estancados. Pero ahí no evolucionamos, ahí no progresamos. Tenemos la ley de acción y reacción, la ley de causa y efecto. De lo que sembramos, recogemos. Tenemos el libre albedrío de lo que podemos sembrar, pero una vez sembrado, ya estamos obligados a recoger ese fruto. Tenemos como herramienta gratis y herramienta instantánea la oración, que es una onda electromagnética que la dirigimos donde querramos y al Padre va directamente, o a través de intermediarios también llega al Padre. La meditación como estado de ponernos en armonía con ese Dios. Y la reflexión que debemos hacer, que son estados de reflexión. Toda esta reforma debe estar con estados de reflexión constante, de autoanálisis, de autoobservación, lo que vamos a ver más adelante. Las charlas y las conferencias, la educación, los pases y los tratamientos accesorios que tiene la doctrina espírita para empujarnos esa voluntad para llegar a buen puerto y tener la fortaleza interna de cambiar y de modificar. Y otra cosa que nos ayuda para crecer y para reformarnos es ver las caras felices del que está recibiendo. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Esa satisfacción no se compra con nada. Una carita feliz. Un pan que sacia el hambre. Un abrazo que sacia la carencia de afecto. Y ese desarrollo de la fuerza de voluntad lo tenemos que tener como un motor, como un dinamo para transformarnos. Porque si no tenemos la voluntad, no podemos hacer el cambio, no podemos hacer la transformación, no podemos hacer la modificación, porque no nos gusta salir de la zona de confort, nos gusta estar ahí siempre. Pero hay que salir de la zona de confort, hay que dar un paso más siempre adelante. Beneficios de la reforma íntima, el crecimiento espiritual. ¿A qué venimos nosotros acá? No venimos a hacer el proceso fisiológico, comer, dormir y reproducirnos. Venimos a crecer espiritualmente. Que dentro de ese crecimiento espiritual está el proceso fisiológico, vaya y venga. Pero el proceso fisiológico es secundario. En este proceso de crecimiento espiritual está la educación. Sabemos que existe la educación intelectual. La educación intelectual para hacernos profesionales, para ganarnos la vida. Y está la educación moral. La educación moral, la educación espiritual, que es la que crea el hombre de bien, que es la que crea el hombre de fe en Dios, que cree en su justicia. Entonces, con esa fe en Dios, con su justicia y su sabiduría, con esa fe en el porvenir de los bienes espirituales que son eternos y los bienes materiales que son transitorios, modificamos nuestras vidas. Venimos acá a estimular nuestras virtudes, a adquirir virtudes y a trabajar las imperfecciones que tenemos y a trabajar los vicios que tenemos. Eso es la verdadera reforma íntima que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No el falso éxito de los artistas, de la fama, del dinero, del exitoso profesional. El verdadero éxito es el hombre de bien
que sea un hombre de bien estructurado en lo moral y en lo ético, y que sea un hombre de bien estructurado también con una buena profesión para defenderse y para llevar los recursos económicos también a la casa. Entonces, primero es el éxito moral y segundo es el éxito profesional para constituir ese hombre de bien, ese hombre exitoso. El verdadero hombre exitoso es ese. El verdadero hombre exitoso no era aquel el que pensaba el joven, que era llegar y llenarse de dinero. Ese no era el hombre exitoso. El verdadero hombre exitoso es el que tiene ahora, el que está ahora en él, el que tiene comodidades porque trabajó, el que tiene comodidad porque ahora sí sabe lo que es él, ahora está creciendo espiritualmente, ahora está tratando de ser un hombre de bien. Entonces el cambio debe darse para eso. Equilibrarse, hombre de bien y un buen profesional. Porque ¿para qué sirve un buen profesional si no tiene bases morales ni éticas? Va a ser una mala persona. Lo ideal es un buen profesional con un hombre de bien, con una formación educativa que comience en nuestra casa, que comience en nuestro hogar, que se sustente en nuestro hogar, en nuestra etapa de infancia, porque tienen que darle a los padres, porque debe haber escuela de padres para que enseñen este proceso de moral. Las casas espíritas están creando escuelas de padres para formar a sus hijos, para crear hombres de bien. Y las universidades crean el hombre, el profesional, crean el hombre intelectual, y estas dos se sustentan, pero primero va el verdadero hombre de bien, que es el espiritual, y segundo el material. Beneficios de la reforma íntima, el crecimiento espiritual, la comprensión, aceptación y eliminación de los dolores y el sufrimiento. Cuando ya empezamos a hacer la reforma íntima, empiezan a aparecer la mala suerte, empieza a desaparecer esa mala suerte que creíamos era que era un problema externo, que las cosas no sucedían porque, sí, era nuestro ser el que traía ese karma de que las cosas tenían que sucederle mal, porque así. No, lo que me está sucediendo mal fue porque yo lo sembré en el pasado. Lo que me está sucediendo bien porque yo también lo sembré en el pasado. La idea es no sembrar el mal ahora y sembrar el bien para que mi futuro sea bueno. Entonces, comprender esto, aceptar para que los dolores desaparezcan, para que el sufrimiento desaparezca, para que aparezca el verdadero hombre de bien, el hombre feliz. Desde acá, desde estos planos inferiores que son negativos, que hay muchas cargas negativas, se puede comenzar ya a ser feliz. La desobsesión también nos trae a una autoliberación. Cuando comenzamos a hacer las cosas bien, empiezan estos espíritus inferiores a alejarse de nosotros, porque ya no tienen cabida, porque ya no les abrimos las puertas ni las ventanas. Nosotros mismos empezamos a liberarnos de ellos, mejorando, transformándonos, con pensamientos positivos. Las 24 horas nuestros pensamientos deben ser positivos, y así deben ser. Que los pensamientos negativos empiecen a desaparecer de nosotros, de nuestras estructuras internas, y que seamos dinamos de pensamientos positivos. Ahí, cuando los pensamientos son positivos y superiores, estos espíritus perturbadores inferiores empiezan a alejarse. Porque si ya no bebo alcohol, ya no tiene sentido de que ellos me estén obsesando. Porque si ya no tengo una sexopatía, ya no hay objetivo que ellos estén encima de mí obsesándome. Entonces también tenemos que tener esa autoliberación en la desobsesión que en los centros espíritas se hace y en la desobsesión que nosotros íntimamente tenemos que hacernos, esa autoliberación con el conocimiento, con la educación y con la reforma íntima. El mejoramiento en las relaciones sociales cambia. Un hombre nuevo, un hombre de bien cambia su estructura alrededor, cambia con los vecinos, cambia con la comunidad, cambia con la ciudad, cambia con el país, cambia con la tierra. Ya nos vemos como hermanos fraternales, no como hermanos consanguíneos. A todos los vemos como hermanos porque todos somos hermanos. A la tierra, a la madre tierra, la vemos como
como hermana nuestra, porque en la naturaleza está reflejado lo que es Dios. La hermosura de Dios se refleja ahí. No es Dios la naturaleza, pero se refleja de su hermosura, de su creación, de su inteligencia suprema. Entonces mejoran las relaciones en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en el trabajo. Las amistades mejoran y los enemigos empezamos a ser los amigos con esta transformación. Entonces, con todos estos beneficios, ¿cómo no queremos reformarnos? ¿Cómo no nos vamos a reformar? ¿Cómo no vamos a mejorar? Si todo es positivo en esta reforma, si todo este cambio es necesario para eso, tenemos que hacerlo. Y si no lo hemos empezado a hacerlo hoy, debemos empezar desde hoy, porque tenemos también la eternidad por delante para seguir. Pero es vivenciar esta reforma, no es en apariencia, como lo vamos a ver más adelante. El conocimiento de sí mismo, en la entrada de Delfo, donde estaban las pitonisas allá en Grecia, está en su frontispicio, conócete a ti mismo. Y una de las preguntas del libro de los espíritus, la pregunta 919, ¿cuál es el medio más práctico, más eficaz para mejorarse en esta existencia? A resistir a la solicitación del mal. Y los espíritus respondieron, un sabio de la antigüedad, Sócrates, os lo dijo, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Y cómo debo conocerme a mí mismo? La disposición de conocerse a sí mismo surge naturalmente como consecuencia de la madurez de cada uno. Es una madurez espiritual. Llegará el momento que tengo que hacer el cambio. Llegará el momento del vacío existencial. Que me pregunte qué quiero de mi vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? Como lo decía Víctor Frankl. Para poder hacer ese cambio. De la forma espontánea también, de la forma innata, resultante de la propia condición espiritual del individuo, o podrá ser provocada por la acción del sufrimiento renovador, que sensibilizando a la criatura la despierta para nuevos valores del espíritu. Despertamos en el cambio, en la reforma, para nuevos valores de quién, del espíritu, y del autocontrol del cuerpo, del autocontrol de los placeres, del autocontrol de los vicios. Tenemos que hacerlo. Y eso lo hacemos interiormente. ¿Con qué? Con nuestro pensamiento, cambiando nuestros pensamientos positivos, cambiando nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos. Ahí comienza la transformación, ahí comienza el cambio. Conocerse a través de la convivencia con el prójimo. ¿Quiénes tenemos alrededor al prójimo? Amad a Dios y amaos los unos a los otros, porque los unos a los otros son los que están ahí al lado nuestro, nuestros hermanos consanguíneos, nuestros hermanos espirituales, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Es el prójimo. Amar al prójimo como a sí mismo y hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran por nosotros. Es la expresión más completa de caridad, por cuanto se resume todos los deberes para con nosotros, con nuestros semejantes. Entonces miren que hablan de caridad. Esa caridad que no es una limosna, que no es la material, es la calidad del abrazo, de la caridad del abrazo fraterno, de la caridad de una sonrisa, de la caridad de un decir te quiero, de la caridad de expresarla, que salga de nuestro corazón, el amar al prójimo, el perdonar al prójimo, el servir al prójimo. Es la enseñanza del Maestro Jesús. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, ítem 4. La convivencia con el prójimo. Conocerse a través del dolor, sí, podemos o nos conocemos por a través del amor o a través del dolor. A través del dolor y el sufrimiento no es la ideal, a través del amor es el ideal. Evolucionar y crecer a través del amor, en base a las experiencias de los que están por encima de nosotros, en base al conocimiento ya establecido, porque todo se basa desde lo más simple a lo más complejo en los descubrimientos que ya el hombre ha hecho. Y eso nos servirá como experiencia de vida. Pero cuando buscamos el dolor, la transgresión a los límites de nuestra libertad de acción dentro del equilibrio natural
que rige la existencia solamente lo reconocemos casi siempre a través de los efectos de las reacciones que nos alcanzan. Cuando somos rebeldes, ¿sí?, nos sucederán cosas graves. Cuando somos rebeldes contra la sociedad, cuando somos rebeldes contra Dios, las repercusiones serán que nuestra vida será un infierno. La siembra es libre, la cosecha es obligatoria. Quien siembra viento recoge tempestades, ley de causa y efecto. De acuerdo a lo que sembréis, recogeréis en el futuro. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, ítem 4. Conocerse mediante el autoanálisis. Comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, pero la dificultad es conocerse a sí mismo. ¿Cuál es el medio más práctico para conseguirlo? Hacer lo que durante mi vida terrena, al terminar el día, hacía. Interrogaba mi conciencia, pasaba revista a lo que había hecho, me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. Esto lo hacía San Agustín todas las noches. Empezaba a recordar todo lo que había hecho en todo el día. Con fulanito hice esto, con Perencejo hice esto lo hice mal. Dios mío, trataré de mejorar. Porque hay que estar vigilantes también. Una vez hacer este reconocimiento, lo que vamos a ver después, y también estar vigilante en el momento que vamos a actuar, de pensamiento, de palabra y de acción. Es el autocontrol que tenemos que tener, que vamos a ver ahorita. Hay que tener ese autocontrol. San Agustín hacía todo esto como pauta de mejoramiento. Entonces, miren este hombre, este ser, esta imagen, que está haciendo en su interior, que está pincelando en su interior, con el cincel dándose en su cuerpo, para mejorar, para transformarse, para cambiarlo, para modificarlo. Y en la doctrina espírita tenemos un concepto. Se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Ser espírita no es ser espírita de teoría. El espiritismo no es de teoría. El espiritismo es de acción. Si estamos hablando de cambio, tenemos que empezar el cambio en nosotros mismos. Tenemos que dar ejemplo, como lo hizo el Maestro Jesús. Ser modelos en la sociedad. Entonces, tenemos que empezar a pulir todas las aristas, a que ese carbón se convierta en diamante. Y lo tenemos que hacer es individualmente. Y lo que tenemos que hacerlo es interiormente. ¿Y con qué tenemos que hacerlo? Con las emociones y los sentimientos. Emociones y sentimientos negativos, sacarlos. Emociones y sentimientos y virtudes positivas, resaltarlas. El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo Ser Perfecto, capítulo 17, ítem 4, página 327. Hay que cambiar, hay que modificar, hay que transformarnos, hay que hacer un esfuerzo. No decimos que somos santos. Si fuésemos santos ya estuviéramos acá quizás. Pero estamos en vía, estamos tratando de mejorar, estamos tratando de perfeccionarnos. Y sabemos que nos iremos mejor, si Dios quiere, de acá. Máscara de la personalidad. Lo que los demás creen que somos nosotros. A veces la sociedad cree en algo que nosotros somos y que verdaderamente no somos. También tenemos lo que aparentamos nosotros ser ante la sociedad, ante la comunidad, ante el prójimo. Estamos aparentando. Pero lo que verdaderamente tenemos que ser es ser nosotros mismos. Empezar a quitarnos estas dos máscaras, el de la apariencia y darle a conocer a los demás que estamos haciendo la reforma, que estamos haciendo el verdadero camino, para que tengan la verdadera conciencia de lo que somos nosotros, porque pueden tener una conciencia errada de lo que verdaderamente somos nosotros. Entonces nos quitamos las máscaras y tenemos que ser el hombre que tiene que hacer un cambio, el hombre que debe hacer un cambio, el hombre que ya cambió. Y se muestra con el ejemplo y se muestra con las acciones.
etapas del trabajo de la reforma íntima, el autoanálisis. Tengo que yo hacerme un diagnóstico, ver lo que bueno y lo malo que tengo, las virtudes que tengo, los defectos que tengo, los vicios que tengo, las imperfecciones que tengo, el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos. Todo eso irlos estructurando en mí y saber que están en mí y reconocerlos en mí. Porque a veces nos engañamos y no queremos y los ocultamos como el avestruz. No, un análisis a conciencia de lo que verdaderamente soy para entonces hacer el cambio de lo que tengo que cambiarlo. Irlos cambiando poco a poco, hacer como San Agustín. Todas las noches recordar, todas las noches hacer un cambio, todas las noches hacer un proceso. Y la autoobservación, estarnos vigilando, estarnos observando en este proceso para mejorar, para cambiar. Detallar lo que queremos mudar, el conteo, el registro, la programación en una libretica. ¿Sí? Registrar todo, ver las mejoras que hemos tenido, el retroceso que hemos tenido. Todo eso tenemos que irlo haciendo. La autoobservación y la vigilancia. Y el automejoramiento, trabajo efectivo de transformación íntima. Sustitución de defectos por virtudes con el automejoramiento. Y la autoevaluación, evaluarnos constantemente. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto el hombre viejo ha desaparecido? ¿Qué tanto está influenciando ya el hombre nuevo con los conocimientos, con la educación? Entonces, sirve y es beneficiosa la reforma íntima porque nos hace más felices. Porque el Maestro Jesús al final está esperándonos, está con los brazos abiertos. Venid a mí, todos los que estén cansados, que yo os aliviaré la carga. Venid a mí los mansos. Venid a mí los humildes. Venid a mí los desamparados, que yo soy médico de enfermos. Yo no soy médico de sanos. Venid a mí, todo aquel que esté enfermo. Venid a mí y yo ayudaré, empujaré. Yo no haré el cambio por ustedes. Ustedes tienen que hacer el cambio. Yo les doy los parámetros, les dejé la buena nueva para que ustedes hagan el cambio. Yo no les dejé sangre. Yo les dejé la buena nueva para que ustedes se transformaran, para que ustedes mejoraran. Anda, ve y no peques más. Anda, ve y transfórmate. Anda, ve y modifícate. Yo te sané. Si no cambias, si no modificas el hombre viejo, te sucederán cosas peores mañana. Entonces el Maestro Jesús es el camino, la luz y la verdadera paz que nos llevará felicidad en nuestra conciencia. Gracias por haberme escuchado. Si hay preguntas. Sí, eso. Iba a decir que dejaras de compartir la pantalla. Muchas gracias, Benjamín. Realmente, testimonio muy bonito. Ya yo había tenido la oportunidad de escucharlo, pero qué bonito ese testimonio. Y también vino la mediunidad, ¿no? Sí, llegó la mediunidad, gracias a Dios, para ayudar, para seguir trabajando y llegó después de los 40 y pico de años. Yo llegaba cansado del trabajo y me había leído ya el libro de los medios, también fue autoeducación. Yo tengo que ser medium, yo tengo que ser medium, yo tengo que ser medium, creyendo que la mediunidad era impuesta por mí, ¿no? Ya estaba ahí, como sabemos que todos tenemos algo de mediunidad. Y venía cansado, cogía un cuaderno y empecé y un lapicero y ahí me quedaba dormido a veces por el cansancio del trabajo. Y lo hice muchas veces. Y ya al final de tantas veces que lo hice, y después la mano empezó a moverse y a escribir y a hacer como caligrafía. Quedé sorprendido. Y empezó la mediunidad de la psicografía, y empezó la psicofonía, y empezaron todas estas sensibilidades mediúnicas que sabemos que es para ayudar y para servir al prójimo.
Bueno, no, sí, la verdad que ha sido un recorrido muy, muy bueno que nos ha hecho por por este libro de Ney Prieto Pérez, que lo tuvimos a Ney, lo tuvimos un viernes y él nos habló de la relatoría de su propio libro. Realmente fue muy, muy bonito y muy emocionante tenerlo y terminó como una especie de meditación, de oración. Está ahí en una grabación de Barranquilla Espiritual, está esa relatoría de ese libro. Realmente muchas gracias por traernos las dos cosas, pues tanto tu testimonio personal como este libro que realmente es la base junto con todos los libros que nos dijiste, el Evangelio sobre el Espiritismo, etcétera. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo, preguntar algo sobre este tema tan importante de la reforma íntima. Ah, bueno, Nancy, está dando muchas gracias por Nancy Aguilera. Muchas gracias por esta conferencia también. Bueno, Benjamín, muchas gracias y te pedimos que entonces nos cierres la reunión de hoy con una oración. Maestro Jesús.